Hermanos y amigos, una vez más, mediante este medio virtual, vamos a predicar la palabra de nuestro Dios. Tendremos que hacerlo durante otro domingo más, ya que todavía no hay una decisión firme de parte del gobierno para podernos reunir a toda carta cabal. Vamos a hacer nuestra confesión de fe con la palabra de Dios. Diga, esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Hoy día vamos a tratar un tema titulado El buen testimonio positivo. El buen testimonio positivo. La Biblia nos habla acerca del pueblo de Israel y también nos habla del pueblo filisteo. Y los filisteos eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y en una ocasión, el pueblo, el ejército de Israel estaba en un monte y el ejército de los filisteos estaba en otro monte y en medio había un valle. Vamos a tocar el punto número 1. El encuentro de dos ejércitos. El encuentro de dos ejércitos. Y estos tres primeros puntos lo vamos a basar en el primer libro de Samuel, capítulo 17. En el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a anotar ahora los versículos 1 al 3. Miren. Dice la palabra de nuestro Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Vemos entonces aquí que el ejército filisteo y el ejército de Israel se reunieron en el valle de Ela. Y el valle de Ela, hacia el pueblo de Belén, la tierra de David, hay una distancia de 24 kilómetros. Muy bien, vamos ahora a anotar en el verso 16, y dice así la palabra de Dios: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ese filisteo llamado Goliat venía a provocar a los ejércitos que comandaba el rey Saúl, o sea, al ejército de Israel, lo dice la palabra. Y todas las mañanas y todas las tardes, por 40 días, el campeón de los filisteos, llamado Goliat, pues entonces se mostraba valientemente contra el ejército del rey Saúl. Lo desafiaba tanto a él como a su ejército. Y vea lo que dice los versos 8 y 9. Dice:
Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Día a día, Goliat, pues, llegó a pronunciar estas palabras desafiantes al ejército de Saúl. Pero ¿qué pasó con el ejército de Saúl? Y Saúl mismo. La Biblia nos dice que se turbaron, porque mire el verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Muy bien, tuvieron gran miedo. O sea que los soldados estaban tan miedosos ellos. Los israelitas quizás habrían olvidado las batallas pasadas donde Dios les había ayudado en una manera tan eficaz. Muchas veces el olvido de victorias pasadas hace que la persona pierda esa confianza, frente a un conflicto presente. Todo el tiempo nosotros debemos de acordarnos de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Por eso, en el campamento del rey Saúl, ¿qué reinaba? Reinaba el temor, no reinaba la fe. Entonces, podemos nosotros notar que en aquel valle estaba Goliat, un hombre de casi 3 metros de altura, bien protegido, de pies a cabeza. Porque mire, una vez más, el verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora, podemos nosotros recordar de que Saúl era el más alto de Israel. ¿Ven? Entonces este hombre, llamado Goliat, resonaba por el valle su voz. Y los soldados de Saúl, dice la palabra de Dios, que tenían miedo. Un hombre muy grande, un hombre muy alto. Pero en la Biblia nos relata también en este capítulo, respecto, por ejemplo, a Isaí, que tuvo 8 hijos. Y los 3 hijos de Isaí estaban sirviendo en el ejército de rey Saúl. Y el hijo menor, llamado David, pues era pastor de las ovejas. Entonces le mandó por una comisión el papá al hijo y le dijo: mira, hijo, visita a tus hermanos, quiero saber cómo están, llévale estos panes, llévale también poco de comida al jefe de los 1000. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que encontramos nosotros en los versos 18 y 19. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todo lo de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. El padre deseaba tener noticia. Dejó las ovejas y se fue en busca de sus hermanos David. Y justo cuando él llega encuentran cuando Goliat retaba al pueblo de Israel. En otras palabras, al ejército de Israel. Número 2. Intervención de David. Intervención de David. Veamos ahora los versos 24 al 26.
Dice la palabra: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Ve? Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Muy bien, esto estaba escuchando David, porque vea lo que la palabra de Dios a nosotros nos habla. Mire lo que dice acá el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Ve? Y quitare el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él tenía confianza en nuestro Creador. Sí, él tenía, sí. Entonces, aquellas palabras que David había hablado con autoridad, llegó ante el rey Saúl. Le comunicaron lo que él había dicho. Veamos lo que dice el verso 31 y el verso 32. Fueron oídos las palabras de David, de que David había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora, el rey Saúl tenía delante a un jovencito campesino, sin experiencia de soldado. Era entonces la oportunidad que Dios iba a mostrar su poder mediante este joven. Así es. Veamos los versos 33 a 37. Y dice la palabra: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Muy bien. Mire lo que nosotros llegamos a notar aquí. La victoria de David sobre un león, sobre un oso, le dieron fe para confiar de que Dios le iba a librar también de esta situación ante Goliat. Para David, el asunto era más una crisis teológica que militar. La falta de fe del pueblo de Israel, del ejército de Israel. Veamos los versos 38 a 39. Y dice la palabra: y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí
aquellas cosas. Muy bien, habíamos dicho que Saúl era un hombre muy alto que sobresalía del hombro, la cabeza ante todo el pueblo de Israel. Y la armadura que él tenía era una armadura grande, que cuando le comenzaron a calzar a David, pues no podía ni siquiera caminar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él tuvo que sacarse esa armadura. Así es. Él tenía que vestirse con la armadura de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Entonces, Saúl trató de colocar esa armadura. Pero David dijo, no, yo no puedo hacer esto. No puedo participar con este tipo de armadura, porque en realidad él confiaba y tenía la seguridad que la batalla era una batalla espiritual, y se quitó la armadura. Número 3. David acaba con Goliat. David acaba con Goliat. Y mira lo que dice la palabra de Dios, de los versos 40 al verso 42. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. David no estaba preparado para enfrentar a Goliat como soldado, pero sí estaba preparado para enfrentar a David como un pastor campesino. Dice que él cogió 5 piedras lisas, unas piedras redonditas, unas piedras planas, pues redondas, así los cogió, y con eso entonces se enfrenta ante este gigante Goliat, porque en el verso 42 pues dice que lo tuvo en poco. Él está pidiendo a alguien que le enfrente a él, y él más bien le dice, ustedes me están enviando un churre. No, pero mira lo que dice los versos 45 al verso 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy, dice, en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Diga, de Jehová es la batalla. Así nosotros tenemos que recordar que Él es nuestro ayudador. Y mira, el verso 48 hasta el verso 50, vamos a verlo. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra, ve, y dice, y la tiró con la honda. Cuando coge la piedra, comenzó a dar vuelta encima de su cabeza, ve. ¿Y qué es lo que hace él? Llega a soltar una tira y la piedra va directamente sobre la parte descubierta que tenía aquí nada más en la frente este gigante. Y dice, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre el rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada
en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces, guiado por el Señor, por nuestro Dios, pues que le calzó en toda la frente, y este hombre murió. Y el triunfo fue para el pueblo de Israel, guiado por nuestro Dios, con este hombre famoso llamado David. Número 4, una historia parecida. Una historia parecida. Una historia parecida. No que enfrente usted a un gigante blindado, sino mucha gente en el mundo, y especialmente en nuestra patria, y especialmente en la ciudad de Piura, donde habitamos. Hay mucha gente que se está enfrentando ante las consecuencias de esta pandemia. Sí, las cuentas que se han acumulado durante estos meses que ha afectado el coronavirus. La luz, el agua, el internet, el teléfono, los arbitrios, las cuentas en los bancos para cancelar, artefactos que quizás desacaba. Si alguien llegó a fiar al bodeguero, también le está debiendo dinero. En sí, un sinnúmero de cuentas para poder pagar. Pero mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Romanos 8, 37. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien. Tal vez el diablo o los demonios le retan. Así es que quieres pelear conmigo, hermanito o hermanita, en algún aspecto de la vida. Muchas veces un cristiano está obligado a afrontar dificultades. ¿Por qué? Porque se está librando una guerra. Las montañas están divididas. El pueblo de Dios está a un lado, y el enemigo de nuestras almas está al otro lado, listo para una batalla. Entonces, como cristiano, tú tienes que actuar, salir de esa situación. Y muchas veces comienzan a gritar el mundo mismo: ah, tú eres cristiano, tú eres cristiana, ¿por qué no te enfrentas a pelear? Quiero decirte, hermano y hermana, nosotros como hijos de Dios no debemos estar atados a las colinas de nuestras vidas, ni asustados. Nosotros debemos de tener una mentalidad de guerrero, como lo tuvo David. Así es. Debemos de decir, como David: ¿cómo se atreve este diablo a desafiarme? Sí. No nos neguemos nosotros a vestirnos con la vestidura de nuestro Dios, con la armadura del Señor. Tenemos que hacer correr los problemas con todo el vigor de nuestro ser. En el nombre de Jesús, hablar la palabra de nuestro Dios. ¿Algún problema? ¿Alguna dificultad? Mira, vengo a ti, dificultad, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no te tolero por más tiempo, ni escucharé tus amenazas, porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Así que tú y todos los demonios serán vencidos en el campo de batalla de mi vida,
¿Por qué? Porque yo tengo la palabra de Dios. La batalla, hermano y hermana, es del Señor. Y puedes estar seguro, le puedes decir al diablo de que el Señor te va a entregar en mi mano. ¿Sabes? El diablo tiene el propósito de destruirte. Esa es su meta, destruirte a ti. Porque eres un hijo, una hija de Dios. Número 5. El poder de su palabra. El poder de su palabra. Veamos Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y la palabra de Dios dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay poder en la palabra del Señor cuando están unidas con la fe. Cuando tú desarrollas esa fe y hablas la palabra de Dios, y el diablo sabe, el enemigo de nuestras almas sabe de ese poder. Por eso, el diablo trata de poner muchas veces duda, poner rumores, poner tristeza, poner destrucción, poner desesperanza. Pero quiero decirte que él es un mentiroso. Ve, así es, conforme dice la palabra de Dios. Y las estrategias del maligno es que tú te eches a perder. No, pero no lo hagas caso. Tú sigue adelante. Así es. Muchas veces te va a decir, y a veces algunos caen en ese problema o esa dificultad, en esas mentiras que el diablo te pone. Entonces aquella persona comienza a quejarse: ay, yo soy un fracasado andante. Ay, yo soy un don nadie. Aún algunos dicen: ay, yo soy un pobre diablo. Ay, que yo soy un bobo. Ay, que yo soy un mogolito. Ay, que yo soy un inservible. Ay, que yo soy un paria de la sociedad. Ay, que yo soy una zona de desastre. Ay, que yo soy un gusano. No, nada de eso. ¿Se imagina usted aquellas mentiras? No. Sí, esas mentiras que usted habla, ¿quién lo escucha? Usted mismo, usted. Sus oídos captan lo que dice su boca y lo asimila entonces ese problema y cae en un círculo vicioso. Por eso uno tiene que confesar la palabra correcta que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Recuerda que los labios tienen mucho poder. Mira lo que dice Proverbios 18:21. El libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, lo que la persona habla ejerce gran poder. Sale de la boca, entra a su oído derecho, a su oído izquierdo y entra a su mente. Entonces, pronto usted cree todo lo malo que ha estado diciendo que es, y comienza ¿a qué? A vivir la mentira del diablo. Y dice: ay, pobre de mí, viviré o moriré. Ay, vecinita, me voy a morir. Por ahí le encargo a mis hijitos. Ay, vecino, por ahí me voy a morir. Por ahí le encargo a mi esposo. ¿Ve? Otros dicen: creo que mejor tomo Racumín. Y otros que hablan: ay, mejor yo me tiro del puente viejo. No. Mira lo que dice Deuteronomio 28:13. Libro de Deuteronomio 28:13. Lo que la palabra del Señor nos habla a nosotros. Dice la palabra: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Entonces, acá indica que Israel alcanzaría un puesto de honor entre las naciones, y aún también nosotros como personas humanas.
Entonces debe de creer que la palabra de Dios tiene que funcionar y tienes que creer antes de hablarla. Tienes que creer que Jesucristo ya ha ganado la batalla. Jesucristo ha llevado todas las enfermedades y tú tienes que creer. Tienes que creer que la victoria es tuya. Ya la victoria está establecida en el cielo. Diga, la victoria, dígale a la persona que está al lado suyo, la victoria es suya. Sí, pero Goliat por ahí está cerca, gritándole, si yo gano, ustedes serán mis esclavos. Pero si ustedes ganan, nosotros seremos nuestros esclavos. Entonces, quiero decirte que nosotros debemos de vivir con el hombre espiritual, no según el hombre natural, no. El hombre espiritual es el hombre que está en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, nuestro yo, el hombre natural, debe estar sometido al hombre espiritual, y el hombre natural será derrotado por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es buena la comunión que todos los días debemos de tener con el Señor. Ponga en fuga a los demonios en el nombre de Jesucristo. Entonces, usted tiene que tomar esa autoridad y decir con autoridad, pues, que no tiene temor, que sigue adelante la carrera cristiana. Por eso es la voluntad de Dios que derrote al diablo y conquiste el reino de Dios. Es la voluntad de Dios que experimente usted paz, experimente gozo, victoria, éxito, justicia, todos los días de nuestra vida. Por eso debemos de estar vigorosamente fuertes, espiritualmente. No debemos ser santos marchitos, acabados por la vida. No, nada de eso. Un cristiano verdadero no sufre altibajos en su andar cristiano, no, sino que prospera, sino que se multiplica las buenas cosas en su vida. Un cristiano debe de oír siempre la voz de Dios, y cuando el diablo viene a hablarles, ellos repiten lo que han oído de Dios, de su palabra. Sencillamente, entonces, usted va a tener absolutamente la victoria. Cuando entonces usted puede ver a alguien que dice ser cristiano, pero vive una vida de derrota, demuda su rostro para ciertas ocasiones. Está, ¿qué cosa? Viviendo una doble personalidad. Si esto es tu vida, arrepiéntete en el nombre del Señor y no seguir las astucias de Satanás. Es importante que usted sonría. Dile a la persona que está a la par tuya, sonríe, sonríe. Diga, estoy en victoria. Diga, soy más que vencedor. Apocalipsis, capítulo 7, verso 14. Apocalipsis 7, 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El reino espiritual hoy está genéticamente lavado, su ropa con la sangre del Cordero. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios, coheredero con Jesucristo. Muchas veces he escuchado decir a algunas personas, bueno, mi papá fue alcohólico, mi abuelo también, y creo que yo también seré alcohólico, porque ya me está gustando el rascabuche. Quiero decirte, bebe del vino nuevo del Espíritu Santo y de la fuente de la vida eterna. Sea un lector de la palabra de Dios y léala con entusiasmo,
Yo leo la Biblia todos los días con gozo, con entusiasmo, y cultive su vida de oración. Recuerde, el enemigo número uno, pues, que tiene Satanás es Jesucristo. Sí, por eso Satanás intenta borrar el nombre del Señor Jesucristo de la faz de la tierra. Pero usted, como portador del amor, portador del poder de nuestro Dios, pues como seguidor del Señor Jesucristo, es una amenaza para los demonios. Ciérrele hoy la puerta al diablo. Dile a tu vecino, ciérrele hoy la puerta al diablo. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro y repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, declaro que la batalla de mi vida es tuya. Padre, me entrego totalmente a ti. Confío en ti con toda mi vida y te confío mi alma y mi espíritu. Señor, dependo totalmente de ti. Hoy escojo la vida. Hoy escojo la bendición. Confío en ti y creo en ti. Viviré siempre en victoria. Gracias, Señor, porque tú me haces que sea una persona bendecida, prosperada y victoriosa. Amén. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Bendecidos y bendecidas.